Entonces, no sé si alcanza, les estoy compartiendo, esto es lo último que vimos. ¿Sí? Es lo último que vimos. Habíamos visto el coeficiente de viscosidad. Entonces, con calma lo calculamos y ajá, entonces lo voy a escribir. Voy a anotar esta ecuación, que es la ley de viscosidad de Newton. Voy a escribir, voy a arrancar con esta ecuación. La voy a escribir. Entonces la ley de viscosidad de Newton. Decíamos, es tensión Zx es igual a eta, la derivada de la velocidad. Esta velocidad la estamos haciendo en la dirección X, pero depende de la altura. Y decíamos, se generan este tipo como de capas, y estas capas como rebanadas, una capa junto a la otra, de alguna manera se oponen al movimiento del deslizamiento de la capa que está inmediatamente arriba, ¿verdad? Entonces, esto es lo que teníamos, ¿verdad? Y entonces generábamos estas como rebanadas imaginarias, y la rebanada que está más abajo está a velocidad cero, y la rebanada que está más arriba le aplicamos un esfuerzo hacia la derecha. El eje hacia la derecha le vamos a llamar X, ¿no? Esa es la notación que tenemos. Entonces tenemos la ley de viscosidad de Newton, ¿verdad? Tenemos esta capa como de rebanadas. Y a la que está más arriba es a la que le aplicamos un esfuerzo hacia la derecha. La tiramos con la mano, empujamos con la mano la capa de hasta arriba, y la capa inmediata junto a ella la va a retener, va a ejercer una fuerza retráctil, ¿verdad? Entonces acá debe haber un signo menos. ¿Sí? Muy bien. Este sería mi eje X, mi eje Y y mi eje Z. La capa de hasta arriba alcanza una velocidad U0, y la capa que está hasta abajo lleva esta velocidad 0. Esta capa que está hasta abajo, su velocidad en Z igual a 0, vale 0. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos es la ley de viscosidad de Newton. Otro resultado que obtuvimos de calculando con cuidado, fue la ecuación de la viscosidad. Acá la tenemos. Es 1/3 de la densidad por la velocidad media por la L, ¿sí? Comparamos estas dos expresiones y nos dio, por otro lado, nos dio 1/3 de la densidad por la velocidad por la masa. ¿Qué dije? Por la velocidad, la densidad por la velocidad por la masa, eso puse. No me acuerdo, que lo acabo de leer.
Es la densidad de partículas por la velocidad por la masa. La densidad de partículas por la velocidad por la masa. Esta sería mi velocidad media. Por la trayectoria libre media, por la variación de la velocidad y un signo menos. Entonces, si comparamos estas expresiones, vemos que en eso fue lo que nos quedamos la última reunión. Entonces, comparando estas expresiones, nos da que la viscosidad está dada como la densidad por la velocidad media, por la masa, por la trayectoria libre media. Me falta un tercio. Eso es lo que nos da, ¿verdad? De esta expresión vemos que la densidad, que la viscosidad es función de la densidad del sistema y de la densidad, pues también es función de la trayectoria libre media. Ya habíamos dicho, si la densidad es muy pequeña, si la densidad es baja, las partículas están muy alejadas. Si la densidad es baja, las partículas están muy alejadas. Entonces, viajan más tiempo antes de volver a colisionar. Pero si la densidad es más alta, las partículas viajan menos distancia y vuelven a colisionar, ¿verdad? Entonces tiene que ver con la densidad y con la trayectoria libre media. Este término se llama la viscosidad. Muy bien. Ya habíamos encontrado y encontramos en la reunión pasada una expresión para la trayectoria libre media. Donde esta n estoy diciendo densidad volumétrica de partículas. Muy bien. Ya habíamos encontrado una expresión para la trayectoria libre media. Ahorita, si ustedes lo ven en su libreta, calculamos la reunión pasada, era raíz de 2 por la densidad por sigma. Donde sigma, si yo tengo dos partículas de cierto radio A1 y A2, puede ser que los radios sean del mismo tamaño, pero si no, cuando están en contacto A1 y A2, me generan una partícula efectiva de radio R igual a A1 más A2. Y el área es sigma, es pi por A1 más A2 al cuadrado. Eso es sigma. Es el área de esta sección, de esta área efectiva entre las dos partículas si tuvieran los radios distintos, ¿verdad? Entonces sustituyo y me daría que la viscosidad es la densidad por la velocidad media por la masa sobre 3, y en lugar de trayectoria libre media pongo 1 sobre raíz de 2, la densidad por sigma. Entonces puedo cancelar estas densidades y lo que me da es la velocidad media por la masa sobre 3 por raíz de 2 por sigma. Eso es lo que es la velocidad media. La velocidad media ya
lo habíamos dicho en las reuniones pasadas, la velocidad media, si tenemos una partícula que se mueve en 3 dimensiones, una partícula si tenemos una partícula que se mueve en 3 dimensiones, en ese caso, lo que vamos a tener es lo siguiente, lo mostramos cuando hicimos el cálculo de las velocidades, por el principio de equipartición de la energía. De la equipartición de la energía, por cada grado de libertad aparece un medio, por cada grado de libertad aparece un medio de constante de Boltzmann por temperatura. ¿Verdad? Por cada grado de libertad me aparece un medio de constante de Boltzmann por temperatura. Si la partícula solo tiene, en este caso, energía cinética, me queda esta relación. Entonces, también ya vemos entonces también acá que por los otros grados sería un medio de masa por la velocidad en y al cuadrado, sería un medio de constante de Boltzmann por temperatura, y un medio de masa por la velocidad en z al cuadrado sería un medio de constante de Boltzmann por temperatura. Entonces la velocidad al cuadrado sería b de x cuadrada más b de y cuadrada más b de z cuadrada. Esto me daría, como son igualmente probables las tres direcciones, porque si yo tengo una partícula moviéndose en una caja, o un grupo, un gas, digamos helio, metido en esta caja, las partículas tienen la misma probabilidad de moverse en cualquiera de los grados de libertad. Entonces, debe ocurrir que b de x es del mismo orden de b de y del mismo orden de b de z. Entonces, b cuadrado va a ser 3 veces b de x al cuadrado. ¿Sí? Y por otra parte, de acá vemos que b de x es igual a la constante de Boltzmann por temperatura sobre la masa, ¿verdad? B de x va a estar dada como la constante de Boltzmann por temperatura sobre la masa. Entonces me va a dar 3 veces constante de Boltzmann por temperatura sobre la masa al cuadrado, ¿verdad? Entonces la velocidad, esta velocidad media, el resto ya lo habíamos demostrado en las clases pasadas, la velocidad media, si yo tomara la raíz cuadrada a toda la expresión, me va a dar raíz de 3 por la constante de Boltzmann por la temperatura sobre la masa, ¿verdad? De esa manera. Entonces me daría la velocidad media, la calculamos las reuniones pasadas. La velocidad media es, lo voy a poner 3 constante de Boltzmann por temperatura sobre la masa. Ahorita checo si esa es la velocidad, si es la velocidad media. Entonces, con esta expresión, me daría
Bueno, ahorita que lo calculo. En esta expresión de la viscosidad, escrita así, lo que llama la atención es que la viscosidad escrita así no depende, debería depender de la densidad y de la trayectoria libre media. Escrita así ya no depende de la densidad. Entonces, esta trayectoria libre media que estamos escribiendo esta trayectoria, esta viscosidad, así como la estamos obteniendo en esta expresión, es una viscosidad que solo va a depender, no depende, así escrita, no depende ni de la trayectoria libre media, ni depende de la densidad. ¿Sí? Escrita así, esta no es función de la densidad, no es una función de la densidad. Muy bien. Bueno, esta expresión donde se propone que que la, que la viscosidad, el hecho de que la viscosidad no dependa de la densidad, bueno, esto para una cierta temperatura, porque depende de la velocidad media. En la velocidad media va la temperatura. El hecho de que la viscosidad no dependa, la viscosidad a una cierta temperatura, no dependa de la densidad, este hecho fue deducido por Maxwell. Por Maxwell en 1860. ¿Sí? Si el gas es lo suficientemente diluido, entonces la probabilidad
de que 3 o más partículas se junten es muy baja. ¿Sí? Y entonces, las colisiones deben ocurrir solo entre 2 partículas. ¿Sí? Voy a... Bueno, entonces, en este caso, si la densidad de partículas es baja, entonces la trayectoria libre media es mucho mayor que D. ¿Qué cosa es D? D con D igual a sigma a la 1/2. Sigma es esta, el área efectiva de si yo tuviera estas 2 partículas juntas. El otro caso es si la densidad es alta, si la densidad es alta, entonces las colisiones ocurren entre partículas y no con las paredes del contenedor. Entonces, en este caso, la trayectoria libre media es mucho menor que el tamaño de la caja, ¿sí? Esta L es, el tamaño de esta caja. Esta caja tiene una altura L, ¿sí? Así. Decíamos, tengo una velocidad o que ocurre en la dirección X que depende de Z, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, voy a parar un segundito la grabación para que tengan tiempo para anotar.